Dios os bendiga a todos. Es mi deseo en este día. Tengo compañía hoy. Bienvenida. Amén. Al estudio de Palabra en la Vida en la Florida. Gloria sea al Señor. Pues con excelente compañía vamos a empezar hoy. Gloria sea tu nombre, Señor. Pero vamos a empezar orando, ¿vale? Porque creemos que cuando oramos suceden cosas sobrenaturales. Cierra tus ojos conmigo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra. Tú vives, tú reinas, tú eres poderoso, Señor, para cambiar cualquier situación. Tú eres poderoso para salvar, sanar y proveer a cualquier persona. En el nombre de Jesús, yo te pido, Dios mío, que lo que hemos de hacer hoy, pues traiga gloria a tu nombre y que sea el resultado de que personas vengan a los pies tuyos, reconociéndote como su Salvador, Señor y Salvador personal en sus vidas. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder alcanzar a multitudes a través de esta plataforma virtual. En el nombre de Jesús oramos, creyendo, Señor, aleluya, que toda la reunión de hoy ha sido poderosa, Padre, y dejará una huella en nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Gloria sea al Señor. Sadis, cuando uno va creciendo en la vida y va madurando, pues empieza a darle valor a un montón de cosas que antes, no era que antes no se las daba, sino que ahora le das mucho más valor. Por eso hoy quiero que por favor podamos compartir juntos el valor que Dios le da a un alma. Dios le da valor a las cosas pequeñas. A veces pensamos que las cosas que tenemos en nosotros, el don que tenemos, o la pareja que tenemos, o las cosas que tenemos en casa materiales, pues a veces no son de gran importancia, pero Dios le da mucha importancia al número uno. Así es. Con los años aprendemos a valorar las cosas que están a nuestro alrededor. Y tenemos que saber que todo tiene un precio, de que todo tiene un valor en la vida. Y no podemos pensar que las cosas cayeron del cielo como por arte de magia para gastar y disfrutar en la tierra. Tenemos que aprender a valorar la importancia que Dios le da a una persona y las cosas que Dios permite que nosotros pues lleguen a nuestras manos. En el curso de la vida, por ejemplo, a los seres humanos le pasan muchas cosas. Ahora mismo estamos en medio de una pandemia y nos estamos dando cuenta del valor de la familia, por ejemplo. Mucha gente no tenía tiempo para estar con la familia por pues un trabajo, otro trabajo. Y la verdad es que claro, hay que proveer para la casa, para la familia, para los hijos, etc. Pero también es importante valorar lo que tenemos en casa. Por eso vamos a centrarnos en el valor que Dios le da a una alma, a una sola persona. Por ejemplo, la ropa que traigo puesta tiene un valor. Las titulaciones que las personas puedan obtener en la vida, eso tiene un valor, tiene un esfuerzo por detrás. Tiene valor cualquier título que te hayas sacado. Y nosotros los humanos, delante de Dios, tenemos un valor incalculable, un valor grande que el Señor nos ha dado. Por eso no podemos permitir que tonterías de la vida, cosas pequeñas o insignificantes, arruinen lo que Dios nos ha dado.
a ti, a mí, a cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado algo grande. Y yo estoy convencido que hay que descubrir eso que Dios te ha dado y saber que tenemos mucha importancia. Dios nos ha dado un valor extraordinario, como un alma en las manos del Señor. ¿Cómo Dios no le va a dar valor a lo que Él creó? Mujer y hombre. Entonces, si lo que Dios creó es bueno, mujer y hombre, entonces eso bueno que Él creó le ha dado un valor. Y ese valor es el que usted no puede permitir que se arruine y que pierda valor, significado, propósito en la vida. Porque eso que Dios te ha dado es algo grande, poderoso. Amén. Así es, Iván. Y podemos ver que verdaderamente cada uno de nosotros tenemos un valor grande delante de los ojos del Señor. Pero muchas veces desde la perspectiva que nos podamos ver. Y muchas personas en esta vida no saben valorarse a sí mismos. Y entonces es cuando no se dan su valor y otras personas pues vienen y entonces les pisotean. Les están chafando constantemente, porque esa persona no ha sido capaz de darse cuenta el valor que tiene delante del Señor. Cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios. Dios creó a un solo hombre, a Adán, y de ahí pues vino Eva y de ahí hemos nacido, estamos todos nosotros en esta tierra. Pero todo comenzó con una persona, por eso es el valor de un alma. No importa en la condición que el ser humano pueda estar en estos momentos, no importa en la condición que como ser humano te puedas encontrar, si estás alejado de Dios, si estás en pecado, si te sientes roto espiritualmente, si has tenido heridas, si has tenido un divorcio, si has tenido fracasos en tu vida, no importa cómo estés, lo importante es poder venir a los pies de Jesús. Poder volver tu corazón a Dios. Y entonces es donde Dios trabaja con la vida del ser humano, porque Dios está interesado en las almas. Es el valor de un alma. La palabra enseña la parábola de las 100 ovejas. Y dice que el pastor estaba cuidando de las ovejas. Y cuando me imagino que empezó a contar ahí todas las ovejas, se dio cuenta que faltaba una. Y dice que fue por los campos, por esa oveja que estaba perdida, porque el Señor nos estaba enseñando a nosotros, en este momento, pues que somos pastores, que servimos al Señor, nos estaba enseñando el valor de un alma. Y así mismo nos quiere el Señor enseñar a cada uno de nosotros que tú eres importante para Dios, que tú vales mucho para Dios. Amén. Qué interesante saber esto, pero yo te invito a escudriñar la palabra del Señor un poquito y ver pues algunos ejemplos acerca del valor que Dios le da a los seres humanos. Lucas 19. En el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10, habla de Zaqueo, una persona. Dice, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, jefe y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar.
Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, estamos hablando del valor de un alma. Y el personaje de Zaqueo era jefe de los publicanos, era jefe y era rico, dice la Biblia. Pero da igual el estatus social, si tienes dinero o no tienes dinero, si tienes estatura alta o estatura baja. Es decir, Zaqueo quería ver a Jesús, pero varios impedimentos se lo prohibían. La multitud, como acabamos de leer, y su baja estatura. Ahora, en los días de Zaqueo, fíjate qué interesante esto. En los días de Zaqueo, subirse al tejado de una casa no era considerado como un delito o una ofensa al propietario de la casa, porque muchas veces la gente subía al terrado, al techo de la casa, para poder ver mejor lo que pasaba por la calle. Cuando había aglomeraciones de personas, había multitudes de personas. Y eso no lo hizo Zaqueo, pudiéndolo haber hecho, porque dinero tenía y era jefe. Pero no hizo eso. También yo me imagino que pudo haberse comprado un pollino, un asna, o haberse comprado un camello, porque era rico. Pero tampoco hizo eso. Es interesante que la Biblia nos da un detalle importante. Cuando la Biblia nos da el nombre de algo concretamente es porque eso es importante y porque tiene un trasfondo. Hay cosas que en la Biblia pues no están escritas porque nosotros los seres humanos no tenemos que centrarnos mucho en eso. Pero hay otras cosas que sí. Como por ejemplo, la Biblia dice que Zaqueo se adelantó. Él sabía que Cristo iba a pasar por aquel sitio, por aquel punto determinado, y se dio prisa. Y dice la Biblia que subió a un árbol sicómoro. Qué interesante, nos dice que no era una higuera, no era una palmera, nos dice que era un árbol sicómoro, concretamente. Ahora, me llama la atención el árbol sicómoro en tiempos bíblicos, porque en el tiempo de Jesús, este árbol era pues parecido a una higuera, con la diferencia de la higuera de que el fruto de la higuera, bueno, los higos son riquísimos. A mí me gustan mucho los higos, pero el fruto del sicómoro es más pequeño y más ácido, por decirlo de alguna manera. De manera que normalmente la gente, ese tipo de fruto no lo comían la gente que tenía, que era de un estatus bajo y porque no tenían dinero como para comprar otro tipo de frutas. Así que comer del fruto de un sicómoro denotaba escasez en tiempos de Jesús. Y subirse a un árbol sicómoro era un acto de humillación, porque era un fruto que la gente como norma general no comía y dejaban para los más desfavorecidos. Cuando alguien tiene dinero y tiene todas las necesidades básicas cubiertas, yo me pregunto, ¿sabes? ¿Por qué tiene que subirse a un árbol sicómoro? Que es el caso de Zaqueo. Rico, jefe de los publicanos, lo tiene todo. ¿Por qué tiene que subirse a un árbol sicómoro? Zaqueo se estaba humillando delante de Jesús. En su interior se estaba humillando. Esto no lo sabía, la multitud que estaba alrededor no sabía lo que estaba sucediendo en el corazón de Zaqueo. Pero Zaqueo se dio prisa para subirse a un árbol sicómoro. En medio de la multitud, Dios pudo ver
al que se estaba humillando delante de Dios, delante de Jesús. Ese era Zaqueo. Dios no miró la condición social de toda aquella multitud. Los ojos de Dios estaban detrás, buscando a alguien que se estaba humillando delante del Señor. Dios estaba buscando, en otras palabras, a alguien que quisiera arrepentirse. Dice el versículo 8, porque cuando Dios toca la vida de una persona, suceden cosas como por ejemplo la de Zaqueo. Versículo 8, dijo Zaqueo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más si le había defraudado a alguien, y la mitad de sus bienes a los pobres. Algo, sin dudas, sucedió en el corazón de Zaqueo. Algo dentro de él se había roto. Cristo no invitó a nadie más en aquella multitud. Zaqueo, desciende, que iré a cenar contigo a tu casa. Quiere decir que a nadie más. Y yo me pregunto, ¿habrá gente en toda aquella multitud con necesidad del Señor? Sí, pero fue el corazón de Zaqueo probablemente uno de los corazones que más humilló delante del Señor. Nosotros estamos aquí para contar el valor que Dios le da a un alma. De entre la multitud, Dios vio el valor de una persona. ¿Qué está viendo Dios en nosotros hoy? ¿Qué está viendo Dios en tu vida y en mi vida? Dios pudo identificar, pudo fijarse en un hombre humillado de entre la multitud. Esto nos enseña lo que la Biblia dice en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, Él es el mismo. Y esto quiere decir que Dios te puede identificar, te puede ver, se puede fijar en ti en medio de la multitud, cenar contigo, produciendo un impacto dentro de tu vida, en tu corazón y en el mío, que fue exactamente lo que sucedió con Zaqueo. Dios escaneó su vista y Dios vio un corazón humillado, un corazón arrepentido delante de él. Si Dios fue capaz, si dice la Biblia que en Hebreos 13:8 que Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre, quiere decir que el mismo Dios que se fijó en Zaqueo, aleluya, y que cambió su vida para siempre, para bien de su vida, pues es el mismo Dios que hoy día, que se fija en nosotros y puede hacer contigo y conmigo cosas grandes. El valor, ¿sabes? El valor que Dios le da a un alma. Amén, amén, maravilloso, ¿eh? Como el Señor nos enseña a través de su palabra. Cada uno de nosotros tenemos un valor impresionante, ¿eh? El Señor pudo ver a Zaqueo ahí en medio de la multitud y le llamó. Pero asimismo hay otro pasaje de la Biblia que quiero comentar en esta tarde y es sobre la vida del ciego Bartimeo. Y vamos a ir a la palabra en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Y vamos a estar leyendo del verso a partir del 46. Dice así la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama.
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué bueno poder ver cómo hemos estado compartiendo sobre el valor de un alma en este momento, Iván. Y vemos cómo el Señor tuvo misericordia de este hombre ciego llamado Bartimeo. Ellos venían saliendo. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Quiere decir que había una gran multitud con Jesús. Y en medio de la multitud, a veces cuando tú estás y hay muchas personas, pues tú no eres capaz de darte cuenta el que está a la orilla. Pero dice que este ciego se encontraba mendigando en la orilla. No sabemos el tiempo en que se encontraba Bartimeo allí pidiendo, allí en la orilla del camino. Quizás se encontraba hasta allá olvidado, se encontraba en una vida, se sentiría en su vida que quizás estaba abandonado por las personas y como desilusionado, yo pudiera decir. Pero cuando él escuchó que pasaba Jesús de Nazaret por aquel camino, algo se despertó en la vida de Bartimeo. Algo tocó en su corazón y le movió a clamar, le movió a gritar por Jesús. Y a mí me gusta porque ahí muchas veces el Señor nos está enseñando en la vida de Bartimeo que muchas veces nosotros nos podemos encontrar en un camino, nos podemos encontrar en nuestras vidas en una posición en donde nos podemos encontrar tristes, deprimido, con ansiedades, con preocupaciones, pero hay un momento en que tú tienes que despertar. Hay un momento en que algo te tiene que llevar a clamar a Jesús. Porque cuando tú te despiertas y cuando tú clamas al Salvador, puede ocurrir un milagro. ¿No es así, Iván? Porque Dios hace milagros, Dios es poderoso. Y eso fue lo que aconteció con la vida de Bartimeo. Pero hay algo que me llama la atención, y es que cuando él comenzó a clamar a viva voz, dice que habían personas que querían callar su voz. Querían callarle, Entonces, ¿tú crees que cuando hay veces que una persona clama y busca al Señor, ¿tú crees que hay gente siempre que le dice, cállate la boca? Si no tiene su misma fe, puede ser capaz esa persona de callarte. Y muchas veces pasa cuando tú tienes, el Señor te ha hablado, te ha dado un mensaje de parte de Él, o una visión, o tienes una meta, un proyecto en tu vida, y vienes y lo compartes con otras personas, y si esa persona no tiene tu fe, o si a esa persona Dios no le ha hablado lo que puede hacer con tu vida, puede que esa persona con una palabra que te diga, haga que te calle, haga que esa persona pues haga que eso que tú quieres hacer, ese proyecto que tú tengas, pues tú te desenfoques o simplemente pues no quieras seguir adelante. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con las voces que escuchamos y no dejarnos callar cuando tenemos metas por delante. Pero bueno, hemos visto que en el caso del ciego Bartimeo estaba en el camino y empezó a clamar a Jesús. Jesús, le identificó en medio de la gente, aunque estaba en el camino. ¿Vale? En el caso de Zaqueo, pues lo mismo. Dentro de la multitud Dios pudo identificar a un hombre que se estaba humillando delante de Dios. Nadie más lo sabía, pero Cristo sí lo sabía porque Cristo lo sabe todo. Y ese es el valor de un alma, ¿sabes? Zaqueo, Bartimeo, Zaqueo, recaudador de impuestos, rico, el ciego Bartimeo, ciego, en la cuneta, por el camino, echado a un lado, despreciado por la sociedad. pero pasó más. ¿Qué más pasó? Aún pasó más. No solamente se quedó en llamar y en clamar,
hizo que su clamor llamara la atención de Jesús. Y al llamar la atención de Jesús, Jesús le pidió a sus discípulos que viniese Bartimeo a él. Y Bartimeo vino donde estaba Jesús, pero cuando iba camino a Jesús, ¿qué hizo? Arrojó su capa. Y esto nos muestra a nosotros que muchas veces nosotros tenemos un peso muy encima. Tenemos pesos a veces de preocupaciones, tenemos pesos a veces de rechazo que nos han hecho por el camino, pesos de pecados que llevamos, y Jesús quiere que tú arrojes todo ese peso, toda esa capa, la arrojes esa capa, simbolizando que cuando vayas a Jesús vayas libre, pidiéndole al Señor que para que entonces el milagro pueda acontecer en tu vida, como fue en el caso de Bartimeo. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Porque muchas veces nosotros vamos a Jesús, pero no le decimos lo que queremos que Él haga por nosotros. Y qué bueno que tú en este tiempo puedas ir a Jesús y tú le puedas decir, Señor, quiero que hagas por mí, que tengas misericordia de mí en esta área, en esto que me está faltando, en mi familia, porque Jesús escucha. Jesús se detuvo para escuchar a Bartimeo y se detuvo para sanarle. Tú y yo tenemos a un Dios que sana. Tú y yo tenemos a un Dios que liberta al cautivo. Tú y yo tenemos a un Dios que perdona nuestros pecados. Entonces, un alma vale mucho para Dios. Bartimeo estaba olvidado en el camino y Jesús le encontró. Jesús tuvo misericordia de él. Por eso es la importancia, como estamos conversando, de un alma. Un alma es muy importante para el Señor. La Biblia también habla de la mujer samaritana, quien pues tuvo un encuentro con Jesús en el pozo de Jacob. Y pues allí hubo un diálogo poderoso y también esta mujer fue salva. Varios maridos había tenido y el que tenía no era su marido, y esta mujer no volvió a ser la misma más después que tuvo el encuentro con el Señor. ¿Qué te quiero decir? Que Cristo identificó, vio a Zaqueo en la multitud. Cristo pudo ver a un ciego en el camino, en el bordillo, ya en el camino, en la cuneta de un camino. Y también Cristo pudo encontrarse con una mujer a pleno mediodía en el pozo y también tocar su corazón. ¿Se da cuenta usted el valor de una persona? Amén. Aleluya. Cómo Dios le mueve el corazón a multitudes de personas para ir a por una persona. Felipe, por ejemplo, estaba en medio de un avivamiento en Samaria y dejó Samaria, dejó el avivamiento. Cuando uno se siente bien en un sitio, no se quiere ir de ahí. ¿A que no? Sí. Pero Felipe dejó el avivamiento para ir al camino desértico, para encontrarse con el eunuco que venían leyendo el profeta Isaías. Y entonces Felipe pues le predicó y salvó un alma. Y fue ese eunuco el que llevó el evangelio al continente africano. ¿Ves, sabes? El valor de un alma. Usted y yo pues estamos bien en el sentido de que no estamos experimentando persecución, no experimentamos hambre ni necesidad extrema. Tenemos las cosas básicas de la vida, ¿vale? Pues, y vamos a por un alma. Yo quiero invitarte a soñar por un alma, a hablarle a un alma, a orar por un alma, a pedirle a Dios que en este año 2020 nos regale un alma. Amén. Porque un alma es importante para Dios. Aleluya. Así que si a Dios le importa un alma, ¿sabes? A ti y a mí nos debe de importar también. Por eso quiero invitar a todo el pueblo del Señor a que nosotros reflexionemos sobre la importancia de no quedarnos
con lo que tenemos, porque sabemos que lo que tenemos es grande, tenemos al Señor, pero también debemos de compartir con al menos una persona las cosas grandes y maravillosas que Él nos ha regalado. Amén. Y si quizás alguien nos está escuchando en este momento, nos está viendo, sepa que Jesús te ama. Sepa que Jesús ama a un alma, que amó a Zaqueo siendo un recaudador de impuestos, pero engañador, y el Señor pudo rescatar su vida y pudo salvarlo. Trajo salvación a su vida, trajo salvación a su hogar. Igual alguien está pensando, cuando yo arregle mi vida, que lo tenga todo resuelto, me voy a acercar al Señor. Permítame decirle a usted que eso nunca sucederá, porque siempre el maligno, el malo, Satanás, se va a encargar de que en tu vida haya problemas y problemas y problemas para que nunca te acerques a Dios tal cual como estáis. Por eso quiero invitarte, que Dios te recibe así, tal cual como estáis. Acércate al Señor, porque usted, una persona, una vida, un alma, tiene mucho significado y valor para el Señor. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Amén. Pues bueno, pues sí. Vamos a orar. Aleluya, gloria a Dios. Padre Celestial, Gracias, Señor. nos alegramos en ti. Señor, saltamos de júbilo, de emoción por saber que tú le das valor a lo que creaste. Un alma. Quiero orar por mis hermanos. Quiero orar por tu iglesia, que tú has rescatado. Tu iglesia que tú has lavado con tu sangre preciosa. Yo te pido, Dios mío, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Para el día que tú abras ese libro, puedas leer nuestros nombres. Y que el tiempo de vida que vivamos en la tierra sea una vida con significado, propósito y viviendo en el centro de tu voluntad. Ayúdanos, porque sin ti poco podemos hacer. Nada puede hacer el hombre si no le es permitido por ti. Señor, gracias por el valor que tú nos has dado. Y ese valor lo vamos a utilizar para traer almas a tu reino. Ayúdanos a que el valor tuyo en nosotros sea revertido en otros. En el nombre de Jesús, oramos para que tú le des fuerza, estrategia y visión a cada uno de nosotros para ganar a un alma que tú le has dado valor, ganarla para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias por estar. Que Dios te bendiga.